mañana te quieren matar. ¿Cómo dije? A ver si lo pones en la pantalla, dígalo fuerte, 1, 2 y 3. Más o menos esa fue la razón, el encargo que le dijeron a Pedro. Se acercaron personas de confianza y le dijeron: Peter, mañana, mire, te van a matar. Y Pedro dijo: ¿cómo así? Sí, Señor. Este es el contexto de este tema, Hechos 12, versículo 1 al 3. Por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. O sea, no era para darle unos cupos universitarios o para ayudarles con alguna cuota para una casa. La razón por la que habían capturado a estos creyentes era para maltratarlos, a unos más que a otros. Por ejemplo, el versículo 2 dice: a Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y como cereza del pastel dice: y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Cuando el contexto en el que vivimos es un contexto compuesto por gente como esta, era muy feo, era muy contundente la feura que tenía la expresión de esa gente, porque eran personas que les agradaba. Cuando mataron a Jacobo, hubo gente que le agradó y dijeron: uy, eso está bacanísimo, chévere matar a otro. Entonces, cuando nos toca vivir en un contexto con gente de ese talante, y uno escucha en este tiempo más que nunca expresiones de gente que dice: uy, no, es que en este tiempo nos ha tocado vivir situaciones muy difíciles, jamás tan difícil un tiempo como este. Y claro, cuando uno ve la agenda para destruir las familias, cuando uno discierne, analiza todo el sistema destructivo de los prejuveniles y los jóvenes, o para destruirlos a ellos, uno dice: uy, nos ha tocado un tiempo muy complicado. Pues bueno, el caso de Pedro no fue diferente. El caso de Pedro fue un caso extremo. Le tocó vivir cuando mataban a los cristianos. Le tocó vivir cuando asesinaron a uno y cuando él fue detenido porque era el siguiente candidato. Entonces, yo no conozco con exactitud cuáles son las circunstancias que estás viviendo, pero quizás hayas sido salpicado por una experiencia de peligrosidad como la de Pedro. Quizás alguien diga: no, yo no estoy amenazado, no tengo enemigos, nadie, pero hay demasiadas amenazas contra la libertad. Hay amenazas muy terribles contra lo bueno. Hay un auspicio, un patrocinio brutal contra lo que no es bueno, perdón, a favor de lo que no es bueno, y que uno se queda asombrado. Me invitó una institución de gobierno para hacer una expresión de la Biblia, para juntarnos líderes y poder hablar de la Biblia y orar a Dios porque la Biblia y el mensaje del Evangelio bendice la ciudad. Y la oposición dentro de ese lugar de gobierno fue terrible. La experiencia fue muy, muy traumática. Pero cuando ha llegado a ese lugar, a otras ponencias, la apertura y los millones, cientos de millones de pesos corren a favor de todo eso. Uno dice: mañana como que nos quieren matar. Esto está complicado. Si no pasa algo sobrenatural,
las personas que estén mañana en la condición que estaba Pedro van a ser gente muy cercana a la nuestra, o por qué no alguno de nosotros, con ese tipo de diagnóstico. Le dijeron: Pedro, mañana te quieren matar. Yo he acompañado personas, nos sentamos con mi esposa a acompañar a una familia que tenían secuestrado a un hijo y el rescate era muy costoso, pero ellos decían, el tema no es de dinero, el tema es si pagamos y lo matan. Y hemos acompañado personas con enfermedades terminales, personas con accidentadas, qué sé yo, y yo no puedo decir que recuerdo a alguien que me diga: pastor, este ha sido la mejor noticia de mi vida, me voy a morir. Estoy feliz porque me voy a morir. O sea, la muerte, más como le quería llegar a Pedro, una muerte repentina, una muerte provocada por otros, eso no llena de felicidad a nadie. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo operar en un momento así o frente a una realidad como esa? Dice el versículo 4, luego le encarceló, después de agarrar a Pedro lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados, 16 soldados custodiando a un predicador. ¿Pero por qué cuidaban a Pedro así? Porque había un antecedente de él, que lo habían puesto preso en varias oportunidades y el tipo se salía de la cárcel sin abrir la puerta. En una ocasión estaban los guardias ahí, la puerta, y llegó un señor por allá, algún comerciante, y dijo: disculpen, hay unos predicadores allá en el parque y hay uno de barbita que le dicen Pedro. Y el guardia dijo: Pedro, pues está preso aquí adentro. No, si lo acabamos de ver, mire el video, ahí está Pedro. No puede ser que Pedro está allá, si él está aquí. Mire, el candado está ahí. Y abrieron y no había nadie, Pedro estaba afuera, el Señor lo había sacado. Entonces, por eso lo tenían escoltado, así esta vez si no se nos escapa. Y el tema es que algunas de las cadenas con las que lo aseguraron a él, estaba un extremo de la cadena agarrado a Pedro y el otro agarrado a algún soldado. Estaba bien custodiado. Dice, y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y aquí tengo mi primera enseñanza, o que a mí me toca, y dice: la seguridad en contra de los buenos. Aquí están 16 soldados custodiando a Pedro, una persona de autoridad que según el minuto a minuto de su agenda estaba contemplado mañana, o 7:15 de la mañana desayuno, 8 de la mañana atención de periodistas, 9 de la mañana no sé qué, y 9:30 de la mañana sacar a Pedro para ver qué pueblo que dice si lo matamos o no lo matamos. Era toda la seguridad contra o en contra de los buenos. Entonces, el tiempo nuestro no es distinto. Todo aquello que tendría que inspirarle a uno confianza, mandar un hijo al colegio, pagar un semestre costoso para que esté en una universidad, debería generarnos confianza, pero resulta que puede pasar lo peor. O sencillamente enviar, en estos días atendí a una persona y me decía: es que esta persona envió sus 2 hijas a un lugar que era seguro y no estuvieron más de 40 minutos ahí. Y pasó lo que pasó, y fue una desgracia terrible porque no hay sistema de seguridad más seguro fuera de Dios. Aquí todo el sistema de seguridad estaba contra Pedro, y Pedro, que era el condenado ya para que muriera, estaba entre comillas sin seguridad, pero obviamente tenía la mejor seguridad. Entonces, entendamos los tiempos, por favor. Tenemos que disminuir un poco nuestra confianza en la seguridad que nos plantea o nos ofrece el sistema y crecer en nuestra confianza en Dios. Jesús se lo dijo a sus discípulos muy claro, le dijo: muchachos, quiero que sepan algo, separados de mí
nada pueden hacer. Prepotencia, no, realidad. Y Pedro lo sabía. Pedro allá, preso donde estaba, parece que leyó, recordó las palabras que Jesús había dicho, y entonces él dijo, bueno, qué terrible que... Sí, ustedes a veces sacan también esas cuentas, pastores, que yo he sido bueno. Es que ustedes no se imaginan cómo yo le he servido a fulano y cómo yo le he hecho bien a tal y a tal, pero mire cómo me pagan. Y ahí estaba Pedro sacando cuentas y diciendo, es que yo he procurado hacer las cosas bien, me he esforzado, llevo años sin hacer nada que atente contra, sino por el contrario, he ayudado a que la gente cambie, y ahora me tienen aquí para matarme. Entonces dice el versículo 5, mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, dice esta versión, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Y aparece aquí, estimados amigos y preciosa congregación, lo que yo llamo el gran principio de orar. Cuidado, nos dejamos engañar con aquel concepto que la gente ha querido como plantear y pensar o decir que la oración es para las personas muy adultas, o que las personas que oran es porque tienen como un perfil religioso o están preparándose para una tarea religiosa. Resulta que no. La oración es el mecanismo que mejor nos conecta con soluciones serias. Porque aquí no se podía decirle un mensaje de texto, Pedro, yo tengo un amigo que es amigo de otro amigo mío que está allá en el gobierno, voy a ver si él me ayuda. No, de aquí a que busque al amigo del amigo para que el amigo le diga al amigo que ayude al amigo. No, ya lo habían matado. Entonces, la oración es un conducto regular directo. Por eso jamás lo olvides. La oración es un gran principio. Nunca subestimes la oración. Desde lo más pequeño, desde orar por cosas que parecieran simples, hasta orar por aquellas cosas que parecen muy serias, o también orar por aquellas cosas que parecen muy seguras. No, es que yo compré el boleto en el Titanic, esa cosa es muy segura, pero mire, ni Leonardo DiCaprio se salvó. ¿Ah? O sea, no, cuidado cuando no, es que yo voy en un carro de alta gama, tiene airbag hasta en las rodillas, eso no me pasa nada. Cuidado, porque lo mismo no pudo decir la princesa Diana. O sea, aunque las cosas parezcan muy seguras, jamás subestimemos el gran principio de orar. No es que yo voy a ir y eso ahí me cuidan, y cuidado. No es que eso es muy seguro, cuidado. Yo aprendí hace años que no hay oración que sobre. Y me dijo un amigo, mire Jesús, uno es mejor equivocarse por exceso que por escasez. Si sientes que estás orando demasiado, bueno, te felicito, no bajes la guardia. Pero si sientes que nunca oras para nada, pues no te felicito y te digo, sube la guardia porque la cosa está peligrosa. Entonces, mientras Pedro estaba allí en la fila de los que iban a ser asesinados, había un pueblo, había una iglesia que usaba el gran principio de la oración, que no descartó la posibilidad de saber que de esa manera podían ayudar eficazmente a Pedro. Y ahí estaban orando. Un poco de muchachos, de muchachas, señoras, señores, orando. ¿Cómo se imagina? Pues sí, Pedro
ya había hablado con algunas personas que mientras pasaba a subirse a la patrulla le dijeron: Pedro, mañana te van a matar. Pero uno que otro ahí en la fila le decía: Pedro, voy a estar orando por ti. Entonces estaba la propuesta del gobierno y la decisión, y el rey se lavó las manos y dijo: yo mañana lo saco al pueblo y les voy a decir, si ustedes quieren que yo lo suelte, pues lo suelto, pero si ustedes quieren que yo lo mate, pues lo mato, lo matamos. Y la mayor cantidad de personas en el pueblo les agradaba que el tipo matara a los cristianos. Entonces ya era muerte segura. Y frente a ese escenario tan difícil, lo único que aparece ahí es la oración. Y ahí estaba la iglesia orando. Nunca ridiculices ni subestimes un momento de oración. Cuidado, alguien te dice: mira, vamos a entrar al cine, pero ¿qué tal si oramos antes? No te parezca ridículo. ¿Será que el teatro se va a incendiar? O sea, no subestimes la oración. Algo bueno puede pasar. Ora. Y ahí estaba la iglesia orando. Y miren qué sucedió, versículo 6. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto, una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. ¿Qué hizo Pedro? Dígalo más fuerte. ¿Qué hizo Pedro? Señores, de repente, cuando quizás Pedro soñaba por allá que se despedía de su familia, era tensa la situación. No sé qué estaba soñando, de repente entra un ángel y comienza lo que yo llamo Operación Libertad. Operación Libertad. ¿Cómo se llama? Operación Libertad es la operación de rescate que inició Jesús hace años. Es la operación más contundente, la que más ha salvado gente. Hace años yo leí un artículo en un periódico importante aquí del país. Después que se llevó a cabo una gran operación muy conocida en el mundo, la operación Jaque. Y entonces leí la entrevista que le hicieron al líder militar que estaba al frente de esa operación. Y aquel hombre dijo: después de meses de prepararnos, cuando llegó la hora de subirnos al helicóptero para ir a la operación, yo leí Hechos capítulo 12 a todos mis soldados y les dije a mis soldados: el ángel de Dios nos va a acompañar y no será necesario disparar una sola bala y nadie morirá. Y todos los soldados ese día se arrodillaron. Eso no lo publicó la prensa, de eso no hay videos, pero yo se lo creo porque él es amigo de amigos míos. Y él le dijo: Señor, ayúdanos. Y se desplazaron y fue una cosa impactante. Una operación impecable, donde se capturó el que había que ser capturado y se liberó el que tenía que ser liberado y se protegió al que tenía que ser protegido. Porque cuando Dios está de por medio, a Él no lo sorprende nadie. Ustedes y yo necesitamos la Operación Libertad, donde no es alguien que manipula a Dios porque da una ofrenda, o alguien que manipula a Dios porque sabe muchos versículos bíblicos. No es porque a Dios se le tuerce el brazo, es porque sencillamente en torno a eso que pasa hay alguien que humilla su corazón ante Dios y que le dice: Señor, si tú no intervienes, esto será fatal. Y frente a eso,
Pues Dios no tiene otra opción más que intervenir. Cuando el rey o la persona de autoridad quiere mandar sacar a Pedro, le dicen: disculpe, señor, Pedro no está. ¿Cómo así que no está? Se fue. Y ahí se compuso esa canción que dice: y se marchó. Pedro pensaba que era un sueño, decía: bendito sueño, ojalá fuera verdad que no muriera, pero me van a matar. Porque alguien le dijo: Pedro, mañana te van a matar. Y él se acostó con esa impresión. Ahora se despertó, se puso los zapatos, agarró su celular y salió corriendo. Pero él decía: esto es un sueño, yo estoy preso y me van a matar. Y cuando ya en la avenida, en la autopista, el ángel le dijo: Pedro, chao, yo de aquí me voy ya. Y Pedro quedó solo ahí y dijo: wow, no es un sueño, es verdad. Entendió que aunque lo iban a matar, ya no lo matarían, que había sido librado de esa situación, porque había conectado, porque vivía porque conocía a aquel que no lo detienen las puertas de una cárcel, que no le impiden las cadenas por gruesas o los candados por buenos de calidad que sean. Él es Dios. Y yo puedo ver a Dios en tu casa y en la mía enviando ángeles, soltando las cadenas que toque soltar. Es que ni una sola se va a quedar amarrada. Abriendo las puertas que toque abrir. Burlando. ¿Te imaginas esos soldados que decían: mire, es que con esta bazooka que yo tengo, con esta subametralladora que yo tengo, con esas cámaras que tenemos de movimientos, ese tipo no se puede salir. Pero Dios dijo: qué equivocados están. El jaque de la tecnología de punta se llama Dios. Él sí que sabe. Y yo vine para decirte: no te van a matar. No irás para el cementerio ni irás para un entierro. Estamos diseñados para celebrar nuestras victorias en Cristo. Él ya pagó el precio para que ustedes y yo día a día veamos soltarse cualquier tipo de cadena que sea necesario soltar y caminar hacia donde Dios tiene en su plan perfecto. ¿Tú lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.